Muy buenas, ¿cómo les va a todos, a todas, a todes? Bueno, hoy vamos a tener nuestra primera clase de repaso, ¿sí? Vamos a analizar las primeras clases como para que ustedes ya se vayan sintiendo cómodos en, digamos, nada, pensando en una futura evaluación o lo que sea, ir repasando los temas que vimos en las primeras clases. Bueno, para arrancar, concepto de derecho. Fundamental de esa clase, primero entender que definir derecho es imposible, es dificilísimo. No hay una sola definición en la cual, digamos, haya un consenso generalizado para decir, bueno, esto es lo que define a derecho y no se discute. Y eso es un poco lo que venimos hablando. El derecho es una ciencia social, como tal, digamos, la rigurosidad científica no es la misma que en las ciencias duras. Entonces tenemos que entender que definir la palabra derecho como principio general es difícil, ¿sí? Vamos a analizar por qué es difícil definir derecho. Bueno, en primer lugar porque la palabra derecho es ambigua. ¿Qué significa que es ambigua? Que se puede referir a diferentes cosas. Esto es, alguien puede decir seguí derecho, yo tengo derecho, derecho como carrera en sí. Evidentemente tiene muchas acepciones, ¿sí? El segundo problema que encontramos con el tema de derecho es básicamente el tema de la vaguedad. ¿Qué significa que un término sea vago? Que al, digamos, utilizar el término y poder descifrarlo, poder ir, digamos, deshilachándolo, resulta difícil encontrarle propiedades exactas, ¿sí? Si vos definís mesa, decís, bueno, cuatro patas, etcétera, de tal forma, derecho es difícil de encontrarle propiedades, ¿sí?, que nos hagan llevar al pensamiento directo a, ok, esto es derecho, ¿sí? Entonces, como línea general tenemos que es un término ambiguo, que existe la vaguedad, y para mí el tema más importante, y es el que más sabor tiene a la hora de ser discutido, es el tema de la carga emotiva. ¿Por qué hablamos de carga emotiva? Porque la palabra derecho puede implicar, ¿sí?, muy diferentes cosas según las diferentes vivencias y experiencias de vida que tenga cada uno. Vamos a un caso en concreto. Una persona, ¿sí?, que se queda sin trabajo. ¿Cuál sentimiento le va a urgir en materia de derecho? Bueno, el derecho al trabajo, evidentemente. O una persona que fue abusada. Bueno, ¿cuál va a ser el derecho? Y buscar justicia y que se condene al abusador. ¿Se entiende? Entonces, como cada uno, todavía sigue siendo una tarea el tema de aplicar el lenguaje inclusivo, pero intento de todos modos. Les decía que cada uno, con su propia experiencia, va a tener una idea sobre el derecho diferente al otro, ¿sí? Básicamente por eso, por las diferentes experiencias de vida, por los diferentes momentos que atravesamos en la vida, digamos, evidentemente vamos a tener necesidades, ¿sí?, que nos van a llevar a pensar en distintos derechos a lo largo y ancho de toda la vida. Entonces, por eso también resulta sumamente difícil definir derecho. ¿Qué es derecho para mí? ¿Qué es derecho para una señora que vive en la esquina? ¿Qué es derecho para una persona que vive en el impenetrable chaqueño? ¿Qué es derecho para, digamos, qué era derecho para los romanos? ¿Qué era derecho para los pueblos primitivos? Y así puedo seguir eternamente. Pero el concepto que quiero que les quede claro es que evidentemente la carga emotiva hace dificultoso, casi imposible, llegar a un consenso generalizado a la hora de definir derecho, ¿sí? Bueno, entonces, de clase de concepto de derecho me interesa que retengan eso, ¿sí? Básicamente, que no hay una definición absoluta y que hay tres condimentos, ¿sí? Hay tres, digamos, situaciones que se nos plantean que nos llevan a realmente repensar y discutir qué es el derecho, ¿sí? Bien. Otra de las clases importantes es la de fuentes del derecho. Y acá es un poco más fácil, es bastante más concreto. Primero tenemos que entender que las fuentes es
son los recursos que utilizamos para nuestra disciplina, ¿sí? Las fuentes del derecho, bueno, ¿de qué nos valemos para hacer derecho? Y en cuanto a fuentes, justamente vamos a tener algunas que son obligatorias y otras que son complementarias o auxiliares. Vamos primero con las obligatorias. En la Argentina, ustedes saben, derecho positivo, sistema jurídico continental europeo, pero eso vendrá en la segunda clase de repaso. La fuente principal, si se quiere, es la ley. La ley es una fuente obligatoria, ¿sí? Dentro de ley vamos a tener diferentes cuestiones. Por ejemplo, ley en sentido formal, decimos que es ley en sentido formal a aquellas que emanan desde el Poder Legislativo y siguen el curso previsto para la sanción de leyes. Esas son las leyes en sentido formal. Leyes en sentido informal son todas las demás normas jurídicas que tienen peso y que son obligatorias, pero que no siguen el procedimiento previsto para la sanción de leyes. Por ejemplo, decretos, tratados internacionales, resoluciones ministeriales, etc. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es importante. Ley, fuente formal, obligatoria, la podemos dividir en dos. También hay otras clasificaciones de la ley, como por ejemplo las leyes de orden público. Yo les expliqué que las leyes de orden público son aquellas que efectivamente fijan pisos mínimos de los cuales no nos podemos correr ni bajar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo es una ley de orden público. Significa que establecen pisos, como por ejemplo una jornada máxima diaria de trabajo. Bueno, no se puede establecer más horas de trabajo, ¿sí?, de las que la ley de contrato de trabajo indica, porque es una ley de orden público. Ley de orden público implica que al Estado le interesa intervenir en determinadas materias. Bueno, les dije la ley de orden público, como es la ley de contrato de trabajo, les puedo decir la ley de bosques, ¿sí? Digamos, leyes que efectivamente nos fijan presupuestos mínimos y que de ahí, ¿sí?, todo tiene que ser para mejor. Vos no podés deteriorar las condiciones de la ley de orden público. Después tenés leyes flexibles, que son las que permiten que haya una autonomía a la voluntad de las partes, ¿sí?, que puedan negociar sin que haya parámetros fijados por el Estado a la hora de llegar a un acuerdo, a una negociación. Bien, eso es ley. La segunda fuente obligatoria que encontramos es la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Bueno, son los actos generalizados, reiterados en el tiempo, de forma pacífica y sistemática, que tienen conciencia de obligatoriedad en la ciudadanía. Entonces, vamos, porque esta definición siempre cuesta, vamos a tratar de desmenuzarla. Por un lado estamos diciendo que son actos reiterados, ¿sí?, de carácter generalizado, o sea, no es que es en un grupito en particular, sino que es en la mayoría de la sociedad o toda la sociedad. Eso por un lado, esa es la parte objetiva, los actos reiterados, que son pacíficos, etc. Y después tenemos el elemento subjetivo psicológico, que es justamente esta conciencia de obligatoriedad. Yo cuando hablamos en el Zoom y les daba el ejemplo de cepillarnos los dientes a la mañana, si es costumbre o no es costumbre, bueno, hasta una parte de la definición es costumbre, son actos reiterados de carácter generalizado, sistemáticos, digamos, que llegan a toda la sociedad y que duran, ¿sí? Ahora bien, no hay conciencia de obligatoriedad, ¿sí? Si no nos cepillamos los dientes, bueno, nos dañamos nuestra propia dentadura, pero no estamos quebrando ninguna ley. Y sabemos que no estamos quebrando ninguna ley. Esa es la clave, ¿sí? Entender que son actos reiterados de carácter generalizado, y que la ciudadanía comprende que son actos obligatorios que se ajustan a las prescripciones jurídicas, ¿sí? Eso es la costumbre. Después vimos un poco el tema de la clasificación de la costumbre. Bueno, está la costumbre que viene a suplir lo que la ley no dejó por escrito, ¿sí? Antiguamente, digamos, esto nos tenemos que remitir más al derecho antiguo, hoy casi no tiene práctica, pero existía lo que se llamaba la costumbre contra legem, que es la costumbre que contrariaba, ¿sí?, las prescripciones de la ley. Bueno, eso ha quedado en desuso. Entonces, para
que quede claro el concepto de costumbre, hay una parte objetiva de la definición, que son los actos reiterados, de carácter generalizado, de forma pacífica, aceptados socialmente, y una parte subjetiva o psicológica, que es la conciencia de obligatoriedad. Bien, por último, en cuanto a las fuentes formales, tenemos los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Muchas veces cuesta entender. Básicamente son abstracciones jurídicas, ¿sí?, que se han ido recolectando a lo largo de los fallos y la jurisprudencia y demás, y que tomaron una fuerza tal que obviamente tienen imperio de ley, es decir, son obligatorias, y son principios básicos universales donde, digamos, no solo en la Argentina, sino también en el derecho internacional, son convenciones jurídicas en las que hay una fuerza obligatoria y que todos debemos respetar. Por ejemplo, el principio de la buena fe, ¿sí? Actuar de buena fe tiene consecuencias jurídicas. Actuar de mala fe también tiene consecuencias jurídicas. Yo les daba el ejemplo en clase de, por ejemplo, alguien que vendía un departamento y sabía que el techo se iba a caer a pedazos y lo vende igual sin avisarle al comprador. Bueno, eso llevado a la justicia, obviamente las consecuencias de haber actuado de mala fe y no cumplir con el principio general del derecho de la buena fe va a tener consecuencias jurídicas, ¿sí? Esos son los principios generales del derecho, son abstracciones jurídicas que se han ido recolectando a lo largo del tiempo y que se han ido utilizando en tratados, en jurisprudencia, en leyes y demás, que están presentes y son de forma obligatoria, ¿sí? Bueno, este es el grupo de las fuentes formales. Ley, costumbre, principios generales del derecho. Pasemos ahora a las fuentes auxiliares. Por un lado tenemos la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Bueno, son los antecedentes jurídicos que marcan una tendencia en cómo la justicia opina sobre diversos temas. La jurisprudencia es algo dinámico. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta, por ejemplo, los fallos de la Corte con respecto a la tenencia de marihuana para consumo personal, ha ido cambiando, pasó de criminalizar el acto a despenalizarlo. Así sucesivamente hay 5 fallos, desde Montalvo, Capalvo hasta Arriola. Bueno, hubieron distintos fallos que al principio se tomaba el hecho como algo criminal, después la Corte lo dio vuelta y lo despenalizó y no se trató más de tomar al consumidor, digamos, como un criminal o como un delincuente, sino entender, digamos, que puede ser una problemática social. Fue cambiando, ¿sí? La jurisprudencia tiene eso, que efectivamente de las fuentes es quizás la más dinámica. Ustedes me dirán, ¿todos los fallos marcan jurisprudencia? No. Ahora, los fallos de la Corte obviamente sí van a marcar tendencia, porque ustedes saben que es la última ratio, es decir, es el último escalafón dentro de nuestro sistema jurídico. Entonces, obviamente que las decisiones de la Corte generalmente generan jurisprudencia porque, digamos, llegado hasta esa última instancia, ya sabemos cómo opina la máxima autoridad. Ahora bien, ¿qué pasa en la Argentina que la jurisprudencia no es obligatoria? Bueno, hubo solo un ejemplo de jurisprudencia obligatoria que fue derogado, que era el fallo plenario. El fallo plenario básicamente, digamos, lo que venía a ser utilizado era para, digamos, ante tantas diferentes opiniones de distintos jueces, llegar a un criterio común, y ese criterio común, que lo determinaban todos los jueces de las salas de una cámara, ya sea la civil, la laboral, etc., llegaban a un fallo, ¿sí? Por eso se decía plenario, porque participaban todos, que tenía fuerza de ley. Ahora, ¿por qué fue derogado? Bueno, porque finalmente en estas discusiones doctrinarias que hay en el derecho se entendió que si el Poder Judicial puede emitir fallos plenarios y estos tienen fuerza de ley, sería una intromisión al Poder Legislativo, que es quien ostenta la facultad de la creación de leyes, ¿sí? Entonces habría un choque de poderes, por eso se dejó de utilizar. Por otro lado, la parte positiva que tenía era la unificación de criterios ante temas que generaban
muy diversas opiniones y eso a la vez generaba incertidumbre jurídica, ¿sí? Pero bueno, es el único ejemplo. Hoy la jurisprudencia en la Argentina no es obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces inferiores no tienen que seguir los lineamientos de la Corte Suprema, ¿sí? Muchas veces la Corte Suprema falla en algún sentido y un juez de primera instancia o jueza de primera instancia falla en otro sentido y está bien, es decir, no es contrario a lo legal porque nuestro sistema, vuelvo a insistir, la jurisprudencia no es obligatoria. El último dato para darles de por qué la jurisprudencia no es obligatoria tiene que ver con los efectos de la sentencia, ¿sí? Un fallo de la Corte no tiene efecto erga omnes y esto es algo que lo hemos debatido también en el Zoom. Por ejemplo, el tema de tenencia, ¿sí? Para consumo personal, tenencia de marihuana, supónganse, para consumo personal. Bueno, el último fallo importante de la Corte fue Arriola. Ahora bien, eso implica, digamos, que sostuvo la Corte ahí, que no había que criminalizar ni culpar a Arriola, sino simplemente era un acto privado que no ofendía ni la moral ni la ética pública, con lo cual quedaba consagrado el artículo 19 de la Constitución, ¿sí? El principio de reserva, la autonomía, la voluntad. Ahora bien, vuelvo a insistir, hay un fallo de la Corte. Ahora, ¿quedó despenalizado el consumo? No. Y ahí está la clave. Los fallos en la Argentina, ¿sí?, no derogan ni crean leyes. Por eso estamos hablando de una fuente que no es de uso obligatorio. Sí es importante, es complementaria, pero no es obligatoria. Y la última fuente que tenemos es la doctrina. Básicamente la doctrina es la opinión de los juristas avesados en los diferentes temas que tenemos en el derecho. Hay juristas de índole penal, hay juristas de índole laboral, hay constitucionalistas, en fin, hay diversas materias. Ya saben que el derecho es una disciplina muy amplia, pero básicamente es eso, son las opiniones de los cientistas del derecho, los que han investigado, los que escriben, los que piensan el derecho como una disciplina científica y emiten su opinión. Eso es básicamente la doctrina, ¿sí? Entonces, repasando hasta acá, tenemos la clase de concepto del derecho, tenemos la clase de fuentes del derecho, ahora vamos a la clase de interpretación del derecho, que es la última que vamos a mencionar en este repaso. Yo les comenté en el Zoom, y de hecho a ese video no lo grabé yo, pero básicamente, ¿qué es lo que charlamos sobre esto? Básicamente lo que dijimos es que el derecho puede ser utilizado y visto de diversas formas, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, la interpretación de los legos, o como se dice, la interpretación popular, es decir, qué entiende la sociedad en general acerca de una norma, cómo la interpreta, cómo la toma, que es una de las interpretaciones más importantes, porque si el pueblo en su conjunto no comprende la norma, esta difícilmente pueda llegar a ser eficaz, ¿se entiende? Bien, esa es una de las interpretaciones. Otra de las interpretaciones es la profesional. Yo les dije que esa interpretación debe ser subjetiva porque un profesional debe atender los intereses del cliente a quien va a defender, ¿sí? Va a tener que buscar la legislación más conveniente, digamos, las normas que mejor puedan ayudarlo en un proceso jurídico. Entonces, por eso decimos que es subjetiva, porque de alguna manera ahí ustedes, como futuros profesionales abogados, van a tener que ponerse la camiseta de su cliente y defenderlo. Y les dije, como se los dije en el Zoom, sean buenos profesionales, nunca aseguren un resultado al cliente, ¿sí? Lo que ustedes tienen que garantizar es una obligación de medios, es decir, ser diligentes, trabajar correctamente, éticamente, para que el cliente, digamos, quede satisfecho y pueda llegar a buen puerto, digamos, el porqué de la visita a ustedes como profesionales. Después tenemos la otra interpretación, que es la contraria, que es la interpretación judicial. ¿Cómo debe ser la interpretación judicial? Bueno, básicamente objetiva. Los jueces y juezas deben mirar al derecho de forma objetiva y aplicar la ley, ¿sí? Digamos, obviamente fundamentando sus decisiones, siempre teniendo en cuenta lo que dice la ley, dado nuestro sistema positivo, que ya lo vimos en el sistema jurídico continental europeo. Bien. Otra de las interpretaciones importantes es la de la voluntad del legislador.
Esto es, cuando hay alguna duda acerca de la norma, es ir a buscar qué quiso legislar justamente el legislador en su momento para entender el espíritu, ¿sí? Para, evidentemente, fijarnos, bueno, qué contexto había, qué situación ameritaba ese dictado de ley y demás. Después tenemos la interpretación legislativa per se, que es analizar la propia norma para mejorarla, ¿sí? Ver la norma anterior, analizarla y de ese análisis generar una nueva ley, derogar la anterior y mejorarla. Eso es lo que debe ser la interpretación legislativa, ¿sí? Después tenemos la interpretación exegética o literal. Es una de las interpretaciones con menos relevancia porque lo que la palabra indica es justamente la literalidad. Es decir, es una interpretación que únicamente va a mirar lo estricto de la palabra, ¿sí? No se corre un centímetro de lo que dice cada palabra. Esa es la interpretación exegética o literal. Y después tenemos la interpretación basada en principios generales del derecho, que esto, digamos, se repite un poco, como les explicaba en el tema fuentes, son abstracciones jurídicas que logran un consenso y que tienen una fuerza, digamos, suficiente como para dotar de obligatoriedad una norma. Entonces, en ese sentido, esa interpretación viene a suplir si hay algún blanco, si hay alguna laguna en el derecho, bueno, ahí va a aparecer este tipo de interpretación. Lo mismo puede ocurrir con la interpretación por vía de la analogía. ¿Qué significa? Que, bueno, no hay alguna legislación, digamos, exacta sobre determinada materia. Yo les dije que en la Argentina, por ejemplo, en materia de lo que es Internet, ciberseguridad, daño a la intimidad y demás, hay poco, ¿sí? Hay poco. Ahora bien, perfectamente se puede acudir a leyes civiles, ¿sí? Para poder solucionar estos problemas que hoy tenemos, que todavía la legislación está bastante atrasada, bueno, por vía de la analogía, es decir, de buscar leyes que, digamos, puedan suplir el vacío legal y que sean parecidas a la situación que nos convoque, ¿sí? Y por último tenemos la interpretación sociológica, que mira el derecho de una forma mucho más amplia que las demás interpretaciones, teniendo en cuenta el contexto social, económico, cultural, vivienda. Es una interpretación mucho más abarcativa y es una forma de mirar el derecho muy, para mí, muy interesante, en el sentido que recoge las más diversas disciplinas para poder interpretar el derecho, ¿sí? Así que bueno, en esta primera clase de repaso, que espero que no se haya hecho muy largo y espero no haberlos aburrido, tenemos concepto de derecho, tenemos fuentes del derecho, interpretación del derecho. Esta es la primera clase de repaso y obviamente vamos a profundizar cualquier duda que haya en Zoom. Pero bueno, nada, quería dejarles esta primera clase de repaso. El próximo video va a ser la segunda clase de repaso con los temas siguientes que fuimos tocando en todas las clases desde que arrancamos. Bueno, nada más, les mando un gran saludo a todos, sigan cuidándose más que nunca y bueno, como siempre les agradezco las cosas que me dicen y la buena onda, se agradece un montón. Muchas gracias, adiós.